Bienvenidos, saludos a todos. Mi nombre es Diego Araya. Este es su podcast Vayan y Hagan, podcast de Singular en Costa Rica. Queremos presentarles el episodio número 11 y vamos a estar enfocando esta conversación en la estructura organizacional. ¿Por qué es necesario desarrollar una organización sanas? Porque es bueno tener el concepto de estructura aplicado a nuestras iglesias, a nuestros grupos y a cualquier otra área en la que estén sirviendo y aplicándolo. Y quiero introducirles a mi invitado, Arthur Denier. ¿Cómo estás, amigo? ¿Qué tal? Muy bien, gracias. Muy bien, gracias a Dios. Hoy tenemos el privilegio de compartir con Arthur. Arthur es un asesor, un mentor, un coach. Acompaña a un montón de personas, especialmente en el grupo de iglesias, pastores. Arthur, cuéntanos un poquito de a qué te dedicas, qué haces, sos director de DAI en Costa Rica. Cuéntanos un poquito más de eso, que la gente te conozca un poco. Gracias. Bueno, hago varias cosas en realidad. Colaboro con el equipo pastoral de mi iglesia local y también sirvo como director del Centro Ministerial de DAI en Costa Rica. DAI es una organización cristiana sin fines de lucro que está presente en unos 80 países del mundo más o menos desde hace unos 25 años. Sin embargo, en Costa Rica es una organización relativamente pequeña. Soy yo, básicamente. DAI es una organización que se enfoca en la formación del liderazgo cristiano. Y desde ahí hacemos varias cosas. Hacemos consultoría para procesos organizacionales, hacemos mentoría y acompañamiento espiritual para líderes cristianos. También ofrecemos educación no formal y educación formal. Excelente. Yo quiero contarles un poquito creo que cómo nos conocimos y tal vez eso también da pie para introducir el tema. Nosotros, bueno, como saben, no nos hemos llamado Singular ni funcionamos como Singular. Tenemos una historia un poquito más larga y en el proceso de reestructurar, de reorganizar, de relanzar la organización y visionar algo nuevo para los siguientes años, necesitamos ayuda. De hecho, ocupamos muchísima ayuda y yo diría que Arthur son de esos ángeles que Dios envió en medio del proceso. Y Arthur fue un asesor para nosotros, fue alguien que nos acompañó, nos hizo preguntas, nos hizo como reenfocarnos en las metas, en los valores, en los principios, en cosas que en parte sabíamos y en parte no. Estábamos como un poquito enclochados, yo diría. Y fue clave la participación de alguien como Arthur para darnos un poquito de claridad y un poquito de luz. Y eso fue en un momento en el que Singular como organización requería reajustar la estructura, restablecerla tal vez. Y nosotros, por lo menos, una de las características de lo que estaba pasando es que la organización se volvió muy grande relativamente rápido y de repente la estructura que teníamos ya no se ajustaba a las necesidades y ahí vino todo el proceso con el que se relanzó Singular ya hace 3 años y algo. Entonces, lo que queremos hacer es traer esa expertise de Arthur y cómo él nos acompañó y cómo vino a dar un montón de luz. La vez pasada estábamos hablando y yo le decía que le robé todas las ideas y yo personalmente las he estado aplicando a la iglesia, a grupos de jóvenes en el que participo y en otros lugares. Fue para mí un tesoro, ha sido un tesoro y en parte por eso traerlo acá, Arthur. Entonces, ¿qué tal si comenzamos por lo más sencillo? Busquemos una definición de qué es una organización, Arthur. ¿Cómo podrías describir de una forma sencilla qué es una organización? ¿Por qué hacer organizaciones? Creo que una de las partes complicadas de definir qué es una organización es que organización está alrededor de nosotros en casi todo lo que hacemos. Entonces esto es como preguntarle a un pececito qué es el agua. Es difícil darse cuenta porque está todo alrededor nuestro. Quisiera tal vez comenzar por hacer una definición por contraste. ¿Qué es un grupo? Un grupo es una agrupación de personas que están unidas alrededor de un objetivo, de una pasión. Por ejemplo, mi esposa por varios años asistía a un grupo de bordado. Le encantaba hacer técnicas alemanas de bordado. Eso no era una organización, es un grupo. Es un grupo de personas que se reunían a bordar porque les encanta. Pero no tienen nada más allá que eso. Una organización es un poquito más compleja. Una organización tiene, yo diría, 5 características fundamentales. Es un grupo de personas relacionadas entre sí. Tienen roles o responsabilidades asignados. Acatan un grupo de normas
ya sea que estén escritas formalmente o que sean entendidas, pero son normas, utilizan recursos y hacen tareas específicas y además, número 5, buscan lograr fines determinados. Entonces, para hacer un contraste entre esto, pienso en el pueblo de Israel cuando salieron de Egipto. Cuando ellos salieron de Egipto siguiendo a Moisés, eran un grupo. Eran simplemente una agrupación de personas que dijeron, somos libres y salimos al desierto. Pero después esto se empezó a hacer más complejo y llegó el punto en el que Moisés tuvo que hacer caso del consejo del suegro y establecer personas que atendieran asuntos. Y ahí empieza a surgir lo que es una organización, porque ya tiene una estructura y empieza a tomar forma. Ya hay cierta jerarquía, etc. Sí. Interesante porque uno ve el elemento de que hay una visión, hay un líder, hay un propósito. Debemos salir. Bueno, en el tema bíblico hay un llamado, además de por medio de... Hay un llamado además, pero en el caso del pueblo de Israel, por ejemplo, cuando salieron, Moisés tenía que resolver de quién es esta oveja y cosas de ese estilo para un montón de gente. Después, más adelante, ya vemos que Moisés pone a estas personas a asistirle para resolver asuntos menores y él puede dedicarse a soñar la visión. Él puede dedicarse a hablar con Dios y buscar dirección. Eso es una organización ya en ciernes. Buenísimo. Me encanta la comparación que haces, además, porque nos mete en el tema teológico. Podríamos hilar ahí muy delgado también en muchas cosas. Pero yo sí considero también que en la Biblia, en todo el relato de la Biblia, hay un sentido, pues por supuesto, de visión y propósito, Dios revelándose a través de su Hijo. Pero en el relato desde el punto de vista histórico, hay líderes, hay momentos históricos donde personas tienen roles específicos. Ya después, cuando reciben la ley en el Sinaí, llegan a la tierra prometida, hay un nivel hasta de organización de grupos, personas con responsabilidades, por nombres enumerados. Entonces, hay un sentido sí, de alcanzar propósitos, en el caso para nosotros, ¿verdad? Alcanzar propósitos de Dios a través de organizarnos y visionar y caminar en eso. Buenísimo. Una pregunta tal vez para meternos en la dinámica de organizaciones y estructura. ¿Son todas las organizaciones las que necesitan una estructura? ¿Será que hay beneficios para algunas organizaciones de no tener o de sí tener? ¿Dónde entra tal vez esa conversación de cuando las personas definen o quieren definir una estructura a partir de lo que venían ya siendo como una agrupación? Toda organización tiene una estructura. Algunas organizaciones no reconocen oficialmente o verbalmente esa estructura, pero la hay. No está escrita. Exacto. Puede ser que la estructura no obedezca a un patrón escrito, pero que está. Vamos a encontrar, incluso en los grupos, no organizaciones, vamos a encontrar ciertas estructuras. Siempre hay alguien que dice, bueno, reunámonos el sábado. No, el sábado, no, el domingo. Y ahí ya empieza un procesito de negociación. Eso es una estructura, muy sencilla, pero es una estructura. Estructura tiene toda organización. Si reunimos a un grupo de personas en una habitación y los dejamos encerrados ahí por un par de horas, ya surge una estructura. Es parte del quehacer humano. Entonces siempre va a haber una estructura. El asunto es que hay estructuras que son espontáneas y otras que son intencionales. Las estructuras a veces van a servir al propósito, a veces lo van a estorbar. Este es el punto complejo. Eso es clave, sí. Eso es clave. Las estructuras nosotros las podemos planear y armar o nos podemos dejar guiar por ellas sin que lo estemos planeando ni que seamos intencionales. Claro. Uno lo nota, bueno, yo lo noto en las iglesias, que es como tal vez el grupo con el que más tengo dinámica de participar, de ir y venir y entrenar. Inclusive hay estructuras como informales, ¿No? ¿verdad? Tal vez grupos de personas que no necesariamente tienen un rol, pero de repente en la conversación, en la dinámica, terminan encargándose de algo. Nadie los mandó, nadie los definió, pero surgió en la informalidad. Y como decías, en algunos casos promueve un alcance hacia ese fin último, Claro. y en algunos lo estorba. Claro. Vamos al caso de las iglesias.
sobre todo en las iglesias más pequeñas es más frecuente y más fácil notar esto. Hay iglesias donde hay ciertas personas o grupos familiares que no tienen ningún puesto, no tienen ningún cargo, Ujú, pero son los que manejan las cosas. ujú. Y eso es muy usual. A veces es positivo, a veces no es tan positivo, pero es muy usual. Sí. Hay personas que ejercen un liderazgo informal y desde allí están gestionando la estructura. Eso Sí. es muy usual verlo. El punto complicado es que a veces esto funciona sin que nos demos cuenta. Necesitamos ponerlo sobre la mesa, verlo, gestionarlo. Ujú. ¿Qué es lo que hace una estructura o una buena estructura? Hablando de estructuras informales, hablando de estructuras como orgánicas que surgieron, ¿qué hace que una estructura se vuelva funcional o se vuelva crítica para alcanzar las metas de una organización? Una estructura, para que funcione a favor de la organización, debe tener, yo diría, unas 4 características. Ujú, Incluye fundamentalmente una forma de jerarquía, una cadena de mando de algún tipo. Puede ser una gran cadena de mando, puede ser alguna organización muy chata, pero siempre tiene alguna forma de jerarquía para que pueda funcionar. Alguien decide, otro tiene un segundo nivel, etc. Lo segundo es que la estructura que funciona bien tiene algunas normas o algunos códigos de conducta. Algunos son formales, escritos, como una declaración de fe o un código de ética. Otros son informales, son cosas que se sobreentienden, aunque no estén escritas en ninguna parte. Por ejemplo, podrías ir a una iglesia y notar que ahí nadie levanta las manos para adorar. Y vas a otra iglesia y notas que todos danzan para adorar. ujú, No está escrito en ninguna parte, pero ujú. todos lo saben. Se evidencia. Se evidencia, esas son normas, son códigos Claro. informales. Entonces, jerarquía, Ok. normas o códigos. Lo otro es que la estructura debe incluir alguna forma de metas u objetivos. Le da un norte, un propósito al quehacer de la organización. Y lo cuarto es que debe incluir algunos procedimientos. La estructura nos dice cómo se hacen las cosas aquí. Esos 4 elementos son fundamentales para que la estructura funcione. Una estructura que tenga 2 o 3 de esos elementos, vamos a encontrarla faltando al propósito de la organización. Sí. Sí, o como tal vez no tan activa o no tan, ¿cómo podría decirlo? No tan práctica, que existe No la tan estructura, pero práctica, no nos lleva a ningún. no tan práctica, no tan funcional, eso podría ser. Okey, genial. A mí, tal vez una de las cosas que siempre me genera inquietud es, eh, algunas personas resisten la estructura. Eh, Vos mencionabas que uno de los elementos claves es esta idea de la jerarquía. Y yo entiendo el concepto de jerarquía como personas que están en diferentes posiciones de la organización, haciendo diferentes o cumpliendo diferentes roles. Pero hay gente que lo resiste porque siente que hay personas que van a imponerse sobre los demás. Correcto. ¿Qué podrías decirnos de ese tema, de cómo manejar una jerarquía que sea sana, sin que la gente se sienta que está debajo de un régimen, ¿verdad? Como, Caray, tendríamos que hablar un par de días sobre eso. Hay mucha tela que cortar ahí. Quiero decir, quizá para comenzar, que en nuestro contexto latinoamericano, ujú, socialmente ujú, estamos condicionados, casi usaría esa palabra, para un tipo de liderazgo que es caudillista. okey, El liderazgo caudillista es el de yo jefe. ujú, Estamos acostumbrados a tener, cada país tiene su Simón Bolívar, cada país tiene su presidente caudillista de vez en cuando, ujú, cada iglesia tiene su pastor caudillista, claro, eh, su líder plenipotenciario, eso se da mucho. No es el modelo que nos enseña la escritura. ujú, La escritura nos enseña un modelo totalmente diferente. El modelo de Jesús es un modelo de liderazgo de servicio.
Jesús mismo dice que Él no vino para ser servido, Él vino para servir y nos lo demuestra lavándole los pies a los discípulos, entre otros muchos ejemplos. Entonces, ahí es donde está el punto. Un liderazgo, una estructura que obedece a un liderazgo caudillista, a un liderazgo de yo jefe, a un liderazgo que manda, va a encontrar gran oposición. Una estructura que obedece a un liderazgo de servicio es una estructura que sirve a la gente, que ayuda a la gente, que se extiende para alcanzar a la gente y que es bien recibida. Es una estructura que sin ser paternal se siente familiar. Claro, se siente cercana. Cercana, humana, genuina, porque está basado en el espíritu de servicio, no en las inseguridades de ¿será que estoy manteniendo la autoridad? Y cosas de ese estilo. Claro. Entonces, yo creo que ese es el punto. Va a haber resistencia a la estructura si la estructura es autoritaria, impositiva, caudillista. Si la estructura obedece realmente a un principio de liderazgo de servicio, no va a haber esas resistencias. Me encanta ese concepto de liderazgo de servicio porque es eso que decías, una estructura que sirve al propósito y sirve, en este caso que estamos hablando, de la iglesia o a la agrupación o a la otra organización que se dedica a algo, pero que sirve a las personas. ¿Verdad? Yo he tenido la experiencia yo creo que la mayoría de la gente tal vez va a tener un par de recuerdos de ahí cuando más bien la estructura, vamos a ver, le sirvo a la estructura y no al revés. Entonces, más bien como se vuelve eso que decíamos al inicio, como algo que me imposibilita, más bien. ¿Verdad? Yo entiendo lo que hay que hacer, pero de repente para hacerlo tengo que hacer o generar un montón de otras cosas porque lo que está establecido no parece tan práctico, no me sirve a mí. ¿Verdad? Y eso me parece es un gran reto de considerar cuando pensamos en una estructura con esa actitud que estás diciendo de siervo y evadir esa sensación de una estructura para establecer un control que está en la historia latinoamericana. La estructura, las personas que sirven o que forman parte de una comunidad de fe o de un ministerio deberían sentir la estructura como un ropaje muy cómodo, que se lo ponen para trabajar y para servir y que pueden disfrutar vestidos de esa manera. Una estructura que se siente como una camisa incómoda, ya va mal. esa estructura va mal. Ya va mal. Esa estructura. Riquísimo. Entonces, un poquito de la diferencia entre una agrupación, el tema de organización, de que tenga un propósito, algunas características que mencionabas de la jerarquía, de las metas, de los alcances, de los objetivos, inclusive de algunos procedimientos, decías, ¿verdad? Que estén establecidos. Formas de hacer las cosas. Y este reto, bueno, esto que me estás diciendo es riquísimo, ¿verdad? La idea de una estructura de servicio y que es esa ropa cómoda nos pusimos esto para trabajar juntos, para avanzar. ¿Qué rol cumple, Arthur, el tema de misión, visión, valores? ¿Qué rol tiene esto? Porque creo que es clave. ¿Y cómo se le llama? Yo, de hecho, yo pensaba, y conversando en esto, ¿verdad? Preguntábamos, ¿cómo se llaman a estos elementos de misión, visión? ¿Por qué esto es importante? Claro, déjame amarrar eso un poquito con lo que estamos hablando de estructuras. Muchas veces los grupos, cuando se organizan, cuando se convierten en organización, piensan primero en la estructura. Entonces, digamos que vamos a formar un ministerio. Entonces vamos a hacer una asociación. ¿Quién es el presidente? ¿Quién es el tesorero? Y no habíamos pensado en los propósitos. Vamos a pensar en abrir una iglesia. Necesitamos un líder de alabanza, un pastor de jóvenes, un pastor general, una líder de damas. Y no hemos pensado en los propósitos. Entonces, el problema clave con muchas estructuras es que fueron pensadas por sí mismas, no en función de los propósitos organizacionales. Y ahí es donde entra el tema de visión, misión, valores. Yo diría que no hay un nombre para llamar a estas cosas, pero yo diría que son elementos de estrategia. Me gustaría llamarlos quizá elementos fundacionales. Son muy importantes para el caminar de la organización. Lamentablemente, muchas veces la visión y misión y valores se convierten en
en un póster muy bonito en la Sí, pared. en un cuadrito en la Un oficina. cuadro en la oficina, en la recepción, y nadie se lo sabe, nadie lo sabe articular en la vida cotidiana. Hay un autor español contemporáneo, un filósofo y escritor español que se llama Carlos Ruiz Zafón. Él dio una frase, le dio forma a un concepto muy interesante. Él dice, el que no sabe a dónde va, no llega a ninguna parte. Entonces, yo diría que la misión, la visión, los valores son la plataforma sobre la que se levanta la organización, son la brújula y el mapa. Así de importantes son. Sí. Me encanta que uses el tema de fundacionales. O sea, es lo que está en el fundamento, al inicio de. Así es, son las bases como en una construcción. Son las bases sobre las que se levanta el edificio. Sí. Y sin bases, a la postre, eso podría ser un desastre. Así es. Ver haber creado algo y no saber responder el por qué existe o por qué fue creado. ¿Cuál sería la razón? Yo una de las cosas que noto, Arthur, en las organizaciones, y hablando desde las organizaciones pequeñitas, hablando de grupos de jóvenes, o hablando de grupos de señoras, o un grupo de misiones, o lo que sea, hasta organizaciones más grandes como iglesias o agencias misioneras y de este tipo. Hay un desvínculo a veces. Vamos a ver, un desvínculo en el sentido de que, por ejemplo, los valores. Los valores, como decía, están en este cuadrito, están en la oficina, pero una vez que te introduces en la organización, no ves, no notas y no sentís los valores. Entonces, están ahí escritos, están en un cuadrito, hay camisetas y todo, pero la cultura y los valores por los que se rige la organización son distintos. Hay como un poco de desvínculo o desconexión, porque igual pasa con la misión, ¿verdad? Nuestra misión es tal y tal y tal, pero en el día a día no lo ves en la dinámica. Entonces hay como un desvínculo entre nos pronunciamos y dijimos, somos, pero cuando alguien nos ve desde otra óptica, nunca podría llegar a ese mismo punto. ¿Por qué suele suceder esto? Es lamentablemente frecuente que esto suceda. Hay lo que yo llamaría una desconexión, un divorcio entre el ser, el hacer y el decir de la organización. Wow, buenísimo. O sea, el ser, el hacer y el decir suelen estar desconectados. Es muy frecuente. Y esto sucede por varias razones. Quiero mencionar quizá 3. Número 1, muchas veces misión, visión, valores provienen de la cabeza y no del cuerpo. No surgen de procesos participativos. Se los imaginó el pastor o el presidente de la junta directiva o el director general de la organización. Cuando nosotros asesoramos y acompañamos organizaciones para procesos de planificación estratégica, que es algo que hacemos muy frecuentemente, siempre insistimos en un proceso totalmente participativo. Recién hace poco terminé un proceso así con una universidad cristiana en la que para definir los valores, misión y visión participaron hasta los estudiantes. No solo los docentes o los administrativos, participó todo el mundo. Así debe ser totalmente participativo para que la población entera, para que toda la comunidad se apropie de estas cosas y las practique porque al final son mías, cada uno dirá. Ese es un factor. El otro factor por el que hay este alejamiento, este desconecte, es que no haya una planificación del camino a seguir. Simplemente vamos caminando por donde vamos caminando y nadie había pensado en para dónde vamos. Sí. El tercer factor, y este es crítico, es que en la gran mayoría de las organizaciones no hay una evaluación periódica, concienzuda del camino que hemos andado. Entonces, nuevamente se cumple la frase que decía, el que no sabe a dónde va, no llega a ninguna parte. O mi propia versión, el que no sabe a dónde va, ya llegó. Ya llegó, sí. Y es curioso porque uno de los elementos que más nos va a ayudar a mantenernos en ese curso es ese que decías al final de evaluar. ¿Quién está evaluando o quiénes o cómo estamos evaluando? Y sí, muchas veces, vamos a ver, en el contexto de iglesia, una de las cosas que yo creo que sucede comúnmente es que en lugar de pensar en lo que nosotros debemos hacer para alcanzar esta visión y esta misión que Dios nos inspiró, nos motivó, nos llamó, pensamos también, y creo que tal vez es algo que en otras organizaciones se dé, pero particularmente en las iglesias,
como que nos abocamos a hacer cosas que otros hacen. Entonces, como el tal fulano y tal otra organización lo hace, yo también lo hago. Aun cuando me salte el hecho que hacer eso no tenía que ver nada con mi visión mi visión y propósito. Entonces, al final, algo que podría tener un carácter muy definido y muy rico, muy distintivo, se torna en una más. No en el sentido de restarle valor, sino que a veces nos consumen las formas. Por lucir como aquel otro y hacer esto y hacer así, diluimos tal vez lo que Dios nos regaló como una visión distintiva y rica. Nos pasa mucho. Una iglesia X en un barrio X, de repente nosotros seguimos el modelo de Rick Warren. Uh-huh. El modelo de Rick Warren es buenísimo, Ajá. pero ¿servirá para esta iglesia? ¿O cómo lo tropicalizamos? ¿Cómo lo adaptamos? Sí. Esos injertos directos de estructuras y de formas de hacer las cosas, usualmente a la vuelta del tiempo, terminan mal. Son ciclos, ¿verdad? Es como, yo a veces los he llamado como las modas de iglesia. Claro. Y otra vez, no pensando en que los recursos sean malos, sino que los recursos, especialmente que van a ser aplicados en otro contexto, deben pasar por un proceso de qué ricos esos valores, cómo funcionan aquí, Exacto. Cómo se ven aquí y el tema, cómo nos ayuda a nuestro propósito. Así es. Que a veces también nos cuesta mucho eso, ¿verdad? No todo lo que es bueno hay que hacerlo. O no todo lo que es popular hay que hacerlo. Puede ser bueno y puede ser bíblico y puede ser popular, pero de repente nosotros no lo vamos a hacer porque no es apropiado para nosotros. No se ajusta, claro. Correcto. Y requiere, tal vez con el primer punto que decías, ¿verdad? A veces la gente no participa en este proceso y lo veo de dos formas, ahora que los dices, ¿verdad? Algunos no participan porque no existían cuando se generó. Pero entonces, en su defecto, no se enseñó esto. No se educó la visión y la misión. Se quedó como que esa primera generación que fundó, que originó un mover, una organización, un movimiento, terminó olvidando eso y las nuevas generaciones o la gente que se agregó nunca fue enseñada en esto. Correcto. Hay un proceso de adquirir la cultura que debe ser intencional. Y si eso no se da, el ciclo se cierra. Sí. Y se cierra pronto. Esa palabra la hablábamos hace un par de podcasts atrás que decíamos ser intencional. Definir qué quiero y hacerlo para que suceda. Buenísimo. Vamos a dar un cierre rápido, solo como para recapitular todo, porque ya hablamos de un par de elementos y yo creo que es un montón. Me imagino y espero que algunos que están viendo y escuchando el podcast estén tomando nota. Pero la diferencia entre los grupos y las organizaciones, cuando ya la gente define un propósito y a partir de eso entonces ya deja de ser solo un grupo que se unió, sino que ahora tiene un propósito. Una razón de ser. Una razón de ser, una meta, ¿verdad? Hablamos también esta idea clave de que la estructura surja a partir de la necesidad que se requiere según la organización y no al revés. Y ahí es donde entra ese elemento que hablábamos de esos elementos fundacionales, misión, visión, cultura, y que podamos ser capaces, yo creo que de evaluar y determinar esas cosas en el proceso, lo que lo vayamos haciendo. Entonces, no sé si tienes algún otro comentario final, tal vez amarrando estos 2 o 3 cositas que hablamos. Sí, para cerrar, concluir un poco. Creo que te voy a contratar para hacer resúmenes. Me parece que hiciste una recapitulación espectacular de lo que hemos hablado. Yo creo que el punto que deberíamos reforzar al final es que estas cosas no suceden per se, no suceden solas. Por más que se sientan naturales, son cosas que deben ser planeadas de forma intencional, deben suceder de forma intencional. Si no es un proceso intencional, no va a resultar a favor de la organización. Sí. Requieren nuestro tiempo, debemos hacerlo, debemos tomar la iniciativa y hacer que suceda. Así es. Buenísimo. Arthur, muchas gracias. Gracias por este tema. Estamos introduciendo, creo, algunos elementos y queremos discutirlos más. Así que queremos invitarlos para que estén pendientes de nuestro siguiente podcast. Estamos abriendo un tema con un montón de aristas y un montón de detalles y queremos hacer el esfuerzo de facilitar algunos de estos conceptos, obviamente con el propósito de que enriquezcan su trabajo en el ministerio, en iglesias, donde sea que Dios los posicionó para servir a los otros. Así que, Arthur, de nuevo, gracias.
Encantado, Y gracias nos vamos a ustedes. nos vamos a ver en la próxima. Así que Dios les bendiga y saludos.